Muchas gracias. Buenos días a aquellos de ustedes que pueden estar con nosotros hoy y a quienes puedan escuchar la grabación de esta sesión posteriormente. Básicamente, el trabajo de la iniciativa global es entender de qué manera transformar los sistemas de educación pública para que estos ayuden a los estudiantes a desarrollar competencias que les permitan convertirse en arquitectos de su propia vida y en personas que puedan contribuir a las comunidades y a las sociedades de las que forman parte. En el entendido de que el desarrollo de tecnología está transformando las demandas para poder participar económica, cívica y socialmente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay aproximadamente 6 millones de personas cuyo oficio es manejar camiones, transportistas. Y esta es una tarea que está siendo automatizada. En los próximos entre 5 a 10 años, esos trabajos no van a existir. Eso quiere decir que 6 millones de personas van a tener que buscar otra cosa, otra manera de ganarse la vida. De la misma manera, hay muchas ocupaciones donde el desarrollo de la tecnología y en especial de la inteligencia artificial está transformando las industrias, la posibilidad de participar económicamente y también la posibilidad de participar social y cívicamente. Bueno, eso significa que las escuelas tienen que elevar las expectativas sobre qué significa educar integralmente a los jóvenes. Y la manera en la cual estudiamos esto en la iniciativa es a través de tres actividades íntimamente relacionadas. Yo voy a referirme en el curso de esta presentación a una serie de libros de publicación recientes, muchos de los cuales están disponibles en este sitio web que está indicado aquí, www.researchgate.net profile Fernando Reimers. En este sitio que están aquí ustedes pueden descargar de forma gratuita muchas de las publicaciones a las que me voy a referir hoy, no todas. Bueno, la tesis principal que yo quiero desarrollar esta tarde es que educar con calidad, educar de forma integral, es una tarea que va más allá de lo que hace una maestra o un maestro en el aula. Es una tarea que requiere la colaboración de diferentes personas, de distintos grupos, tanto al interior de la escuela como entre la escuela y otras instituciones. Y para que esta colaboración sea eficaz, es importante que haya una visión compartida, que haya claridad sobre cuáles son los propósitos de la educación y sobre cuáles son el tipo de competencias que permiten traducir esos propósitos en prácticas pedagógicas efectivas. Esos propósitos compartidos y las prácticas que se utilicen para lograrlos son lo que se llaman la cultura escolar, la cultura de una institución escolar. Lo que hacemos en la iniciativa global para la innovación educativa son tres cosas. Por una parte, estudiar cuáles son las prácticas y los programas que permiten educar integralmente a los jóvenes, luego promover diálogos informados sobre estos propósitos de la educación en el siglo XXI y las prácticas para alcanzarlo, y finalmente desarrollar herramientas que permitan apoyar una práctica educativa que sea congruente con esta formación integral. Estas tres pilares de la iniciativa se apoyan los unos a los otros. Entonces, para referirme al primero, al primer pilar de investigación, la primera tarea que hicimos fue un estudio. La iniciativa está en este momento enfocada en una decena de países, de los cuales en América Latina se incluyen Brasil, México, Colombia y Chile, pero además de estos cuatro países en la región, también estudiamos Estados Unidos, China, India, Singapur, Japón, Francia y Rusia. El primer estudio que hicimos fue un análisis de los propósitos del currículum en 6 países, 6 de los 11 países que acabo de mencionar. Y este libro, que fue publicado el año pasado por el Fondo de Cultura Económica en México y que ha sido también publicado originalmente en inglés, pero además fue traducido y publicado en portugués por la Fundación FM y también traducido y publicado en China, es una síntesis de la investigación contemporánea sobre cuáles son las competencias que le ayudan a las personas a participar de forma efectiva en las diferentes esferas, digamos, en las que se espera participar en el siglo XXI. Y luego, a raíz de esta investigación, de esta síntesis de investigación, desarrollamos una taxonomía con la cual analizamos los currículum nacionales. Estos libros, por cierto, han sido utilizados en las revisiones recientes del currículum tanto en México como en Brasil, dos países que han desarrollado reformas muy ambiciosas que buscan orientar los sistemas públicos de educación hacia la promoción de competencias del siglo XXI, donde sé, porque conozco a los líderes de estas reformas, que han utilizado las ideas contenidas en este libro.
Bueno, en síntesis, yo creo que hay dos ideas principales. La primera es que estas competencias necesarias para el siglo XXI son de tres tipos. Por un lado, capacidades cognitivas, por otro lado, capacidades de relacionarse con los demás, de colaborar, y finalmente capacidades intrapersonales, el conocerse a sí mismo. Las destrezas cognitivas, pues a su vez también se subdividen en tres grandes categorías. Uno, estrategias de procesamiento y cognitivas. Por otro lado, conocimiento específico. Y en tercer lugar, creatividad. Creatividad e innovación. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas destrezas cognitivas? Bueno, el tipo de cosas que los programas, digamos, más modernos de la región plantean. Pensamiento crítico, solución de problemas, capacidad de análisis, razonamiento lógico, interpretación, toma de decisiones, la capacidad de organizar el propio pensamiento y el propio trabajo. Eso en cuanto a estrategias cognitivas y de procesamiento. Luego hay cierto conocimiento que es necesario en el siglo XXI. Capacidades de comunicación y lectoras. Enseguida me voy a referir a un libro reciente sobre esto. Luego capacidad de escuchar activamente, conocimiento de las disciplinas, capacidad de utilizar información y de evaluar sesgos en la información y alfabetización digital, además de las disciplinas tradicionales, ciencia, capacidades numéricas, matemáticas, etcétera. Y luego finalmente creatividad e innovación. ¿Cuáles son estas capacidades de relacionarse con los demás? Pues estas se subdividen en dos grandes categorías. Colaborar y trabajar en grupo, lo que implica comunicación, colaboración, trabajo en equipo, cooperación, coordinación, capacidades interpersonales diversas, el poder tomar la perspectiva de los demás, confianza, tanto el poder desarrollar confianza como generar confianza en uno mismo, orientación al servicio, resolución de conflictos y habilidades de negociación. Y finalmente, la capacidad de asumir responsabilidad, lo que se llama liderazgo, y comunicarse de forma clara, de forma asertiva y poder presentarse efectivamente y tener influencia sobre los demás. Finalmente, hay un tercer bloque de actividades muy importante, que es lo que llamaban los antiguos el conocerse a sí mismo y el poder manejarse a sí mismo. Y estas capacidades son cada vez más importantes en el siglo XXI. Estas incluyen apertura intelectual, ética de trabajo, responsabilidad y lo que se llama autoeficacia. ¿Qué significa apertura intelectual? Significa el tener una flexibilidad, adaptabilidad, apreciación artística y cultural, responsabilidad personal y social, competencia intercultural, aprecio y valoración por la diversidad, adaptabilidad, capacidad de aprender durante toda la vida y luego interés intelectual y curiosidad. Y ética de trabajo y responsabilidad, pues significa una serie de cosas, ¿no? Tomar iniciativa, tener dirección, poder fijarse dirección propia, el perseverar, el ser productivo, aprovechar el tiempo, digamos, persistir, autorregularse, una serie de capacidades metacognitivas, profesionalismo, ética e integridad. Y luego, finalmente, eh, estas capacidades intrapersonales, que incluyen, como decía, apertura intelectual y de trabajo, también incluyen la capacidad de autorregularse, poder automonitorearse y evaluarse y apertura mental. Bueno, la segunda gran idea en este primer libro es que el currículum es una herramienta muy poderosa para el desarrollo de estas capacidades, es decir, los propósitos de la educación, las metas tales cuales están traducidas en los estándares nacionales, en los currículum, finalmente en los planes de clase, pues son muy importantes y son una herramienta en cierta manera abandonada en muchos sitios. Esta lámina sintetiza lo que es el currículum nacional de Singapur, una nación extraordinaria porque uno de los recursos más importantes que ellos tienen es el talento. Y este es un recurso que ellos han cultivado por la vía de ser muy serios en sus esfuerzos educativos. Singapur es una nación que hace 50 años no tenía ningún recurso natural, una nación que no tenía ni siquiera agua limpia, donde la mayor parte de las personas eran analfabetas, y en 5 décadas logró, por la vía de construir una nación donde impere la ley igual para todos y donde haya oportunidades para todos de desarrollar su talento, se convierte en el país con el ingreso per cápita más alto del mundo. Y lo hace sobre la vía no de un recurso natural disponible, sino sobre el desarrollo del talento humano. Bueno,
Singapur, que ha pasado por 4 momentos donde han ampliado sus metas del currículum, en esa última revisión, hace ya unos 7 años, se proponen que los fines de la educación son los que están resumidos en esta lámina. En el centro, el desarrollar valores, una ética, porque la tesis, digamos, de los líderes educativos de Singapur es que ninguna nación es viable si no es sobre la base de una serie de una ética y de unos valores compartidos. Luego hay una capacidad de las personas de administrarse a sí misma. Luego hay una serie de capacidades, capacidad cívica, competencias globales, interculturales, desarrollo de capacidad inventiva, innovativa, comunicación, colaboración, etcétera. Y la idea es que esto va a producir una persona que es una persona que tiene confianza en sí mismo, que puede dirigirse a sí mismo, que puede ser un contribuyente activo de su sociedad y que es una persona preocupada por las necesidades de su sociedad, de su país. Bueno, obviamente teniendo claro cuáles son los propósitos de la educación, que es lo siguiente que hay que hacer, definir cómo se le da apoyo a los profesores para desarrollar estas capacidades. Y esta lámina sintetiza de qué manera Singapur alineó todos sus esfuerzos de formación inicial de profesores y de directores escolares y en servicio con esta visión del siglo XXI. El segundo estudio que hemos hecho en la iniciativa es precisamente un estudio de programas de alta efectividad en 8 países para desarrollar estas programas de formación en servicio de los profesores para desarrollar estas capacidades del siglo XXI. Y este libro, que será publicado por Harvard Education Press en agosto de este año, todavía no está publicado y eventualmente será también traducido al español y publicado en español y en otros idiomas, básicamente encuentra que en estos 8 países tan diversos como Singapur, como China, como la India, como Colombia, como México, como los Estados Unidos, hay una serie de características comunes de estos programas efectivos que permitan a los profesores desarrollar las capacidades para educar integralmente. En primer lugar, eh, educan no a individuos, sino a equipos completos en la escuela, a grupos grandes de profesores y de directivos, y lo hacen durante un periodo prolongado. O sea, no son estos cursos breves de 1 o 2 días de duración o de horas de duración, sino que consisten en crear unos programas de apoyo y de formación continua durante un periodo de múltiples años, 3 a 5 años, en los cuales la escuela está inserta en una red de escuelas y estas a su vez están apoyadas por una entidad externa a la escuela, que puede ser una ONG, que puede ser una universidad, que puede ser algún tipo de otra institución, en algunos casos institución del gobierno. Esta manera de plantearse la formación como formación de grupos, como desarrollo organizacional, es muy distinta a la manera en que tradicionalmente se entiende la formación en servicio como una tarea individual, donde hay una oferta enorme de cursos que los maestros toman en la medida en que les apetece, pero que no se conectan necesariamente con ningún programa de mejoramiento escolar. Y voy a referirme al final de esta presentación, cuando hable de algunas de las herramientas que estamos desarrollando en la iniciativa global, a una modalidad, un prototipo de cómo desarrollar esto. Bueno, esto es lo que hace a la etapa de investigación. Tenemos 2 libros recientes que han sido publicados en español y que los dos se encuentran en esta página de ResearchGate a la que yo me refería, que son uno es una síntesis de investigaciones sobre el desarrollo de las capacidades de lectoescritura iniciales y cómo éstas se relacionan con el desarrollo de las capacidades para la ciudadanía democrática. Y este libro, Formar lectores y ciudadanos, que contiene investigaciones realizadas durante la última década en varios países de América Latina, pero especialmente en México, creo que pueden ser de interés a varios de ustedes y a sus colegas. El segundo libro es un estudio de los esfuerzos del liderazgo de personas que tratan de avanzar reformas sistémicas para hacer que la educación tenga estas metas más amplias de formar integralmente a las personas. Y este libro, Educación para Todos, un estudiante a la vez, también en español, también se encuentra disponible en la página a la que yo me refería hace un momento. A ver si puedo regresar a la página eh, para que tengan ustedes en la pantalla el sitio, esta página, ¿no? Esta página que está aquí. Aquí pueden ustedes encontrar esos 2 libros a los que me refería y algunos otros. Bueno, les contaba de las 3 patas de la iniciativa global, la pata de investigación, en la cual hemos realizado estos 2 estudios a los que me refería. La segunda pata consiste en desarrollar diálogos informados.
Y la metodología del diálogo informado está basada en una teoría que yo desarrollé con mi colega Noel Maguín hace ya un par de décadas y que está presentada en un libro, por cierto, también disponible en esa misma página del mismo nombre. El libro se llama Diálogo Informado. Y este libro plantea una metodología sobre cómo construir estos consensos, cómo construir estas concertaciones basadas en investigación que permitan apoyar procesos ambiciosos de mejoramiento escolar. Hemos desarrollado un par de herramientas de diálogo informado. Una primera es una herramienta para animar diálogos sobre cómo cambiar la formación de profesores. Está contenida en este libro, también traducido al español, titulado 15 cartas sobre la educación en Singapur. Es el producto de un trabajo colectivo de un grupo de personas en el estado de Massachusetts, todas participantes en la formación inicial y en la formación en servicio de profesores como resultado de una visita a Singapur para entender de qué manera las lecciones de Singapur pueden exportarse a otros contextos. Este libro ha sido utilizado, el libro fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en México, en otros contextos también. Otra publicación reciente que también se encuentra en esa página a la que me refería es un protocolo muy sencillo eh, titulado Atando Cabos, que básicamente lo que plantea es una manera de lograr la construcción de un consenso para asegurar que este continuo educativo esté bien alineado con una visión ambiciosa de formación integral. Y básicamente dice la formación de profesores, el tener profesores de alta calidad es un proceso que requiere por lo menos de seis actividades que tienen que estar en sincronía unas con las otras. Primero, políticas de selección que atraigan candidatos capaces y motivados para esta formación integral. Segundo, políticas de incentivos. Tercero, el que haya un respeto a la profesión docente en la sociedad, programas de formación inicial adecuados, un programa de carrera magisterial eh, alineado también con el desarrollo continuo de estas capacidades y finalmente programas de desarrollo profesional como los que yo me refería. Y esta herramienta, que fue traducida por una revista educativa en Colombia y difundida ampliamente por esa revista en ese país, pues también ha sido utilizado en varios países de la región. Eh, el segundo ejemplo de diálogo informado es uno donde hemos desarrollado esta publicación, que es también una discusión de cuáles son las barreras que existen para llevar a gran escala estas reformas ambiciosas que buscan formar integralmente a los jóvenes. Y esta publicación, que también puede encontrarse en la misma página eh, que yo les señalaba hace un momento, titulada Empoderar a todos los estudiantes a gran escala, pues habla de cuáles son los desafíos para llevar a escalas, no a una escuela o a dos o a cinco o a 10, sino a toda una municipalidad, a todo un estado, a todo un país, estas reformas. Finalmente, el tercer tipo de cosas que hacemos es desarrollar herramientas. Y las herramientas que hemos desarrollado hasta la fecha son básicamente herramientas curriculares. La primera es este libro, que es un currículum que contiene 350 unidades desde kinder hasta el último grado de bachillerato, alineadas con los objetivos de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable. Es un currículum basado en pedagogías activas que ponen al estudiante en el centro del proceso educativo y donde, digamos, la gran idea consiste en enseñar a los niños desde kinder a resolver problemas reales, problemas en sus comunidades, bajo el supuesto de que el tipo de capacidades a las que yo me refería se adquieren mejor no estudiando de forma teórica, de forma desconectada de la realidad, sino trayendo la realidad a la escuela, haciendo de la realidad material escolar. Hay otras publicaciones más recientes, algunas de las cuales están ya traducidos. Una es este libro llamado Empoderar estudiantes para la mejora del mundo en 60 lecciones. Y esta es una versión más sencilla de este libro, que por cierto está siendo traducido al español y será publicado, estará disponible en español a finales de junio en esa misma página a la que me referí. Pero este, Empoderar estudiantes para la mejora del mundo en 60 lecciones, ya está disponible en español. Y la tercera publicación, que acaba de ser publicada esta misma semana, titulada Aprender a colaborar para el bien común global, también estará traducida al español a finales de agosto. Y todos estos son básicamente materiales curriculares junto con una introducción que explica cuáles son las bases pedagógicas y teóricas de este trabajo. Bueno, yo me voy a referir a esta, que es la más sencilla y la que existe de momento en español,
Esta lección plantea tres herramientas. Primero, una explicación de cómo desarrollar currículum que esté alineado con metas ambiciosas tales como los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. Segundo, contiene un protocolo para desarrollar una estrategia en la escuela para educar para una ciudadanía global. Y finalmente hay un ejemplo de este currículum, 5 lecciones por grado, desde primer grado hasta el último grado de bachillerato. ¿En qué consiste esta herramienta para hacer un proceso escolar que realmente integre a la escuela un currículum ambicioso? Pues consiste en 13 pasos muy simples. El primero, tiene que haber un equipo que se haga cargo de la tarea. Y en el libro se discute cuáles deben ser las características de ese equipo. El segundo, este equipo tiene que desarrollar una visión de largo plazo y para ello tiene que estudiar cuáles son estos objetivos de Naciones Unidas junto con otros documentos que pueden ser relevantes, plan de país, si ese plan existe, por ejemplo. Tercero, tiene que traducir esa visión de largo plazo en un marco de competencias, del tipo de capacidades, de destrezas que se espera que el graduado de la educación básica tenga. Luego tiene que, teniendo claridad sobre cuáles son esas competencias terminales esperadas, examinar cuál es el currículum que existe de momento y con toda franqueza identificar dónde están los vacíos, así como dónde están las fortalezas, ciertamente. Luego, hay que diseñar un prototipo y en este libro nosotros proponemos un prototipo, damos un ejemplo de cómo, de dónde partir. Luego hay que comunicar a todas las personas que están en la escuela en qué consiste el prototipo. Luego hay que tomar la decisión y desarrollar un plan de implementación. Luego hay que identificar qué recursos son necesarios para llevar adelante este prototipo, que puede significar, por ejemplo, asociarse con otras escuelas, asociarse con una universidad o con una ONG que permita desarrollar las capacidades pedagógicas y el conocimiento de los profesores para enseñar este nuevo currículum ambicioso. Luego hay que desarrollar un sistema de seguimiento. Luego hay que desarrollar una estrategia de comunicación, una estrategia de formación profesional. Luego hay que finalmente pasar a la acción, evaluar y si uno se plantea, digamos, seguir este ciclo en el curso de un año escolar, pues lo que uno tiene aquí es un proceso donde cada año se van haciendo mejor las cosas. Y si las escuelas hacen esto no solas, básicamente lo que esto les permite es poder evaluar. Cualquier currículum es una hipótesis. Si desarrollamos estas capacidades, esto va a ocurrir en las comunidades, ¿verdad? Y el proceso que yo he descrito lo que permite es evaluar esa hipótesis. Es decir, si yo enseño estas cosas, mis alumnos desarrollarán estas capacidades y si se desarrollan estas capacidades podrán tener este tipo de participación. Y lo que ocurre con la mayor parte del currículum es que nunca es evaluado. No hay procesos en la escuela que le permitan a los profesores conocer cuáles son los impactos de corto y de mediano plazo de su tarea. Y yo creo que es muy beneficioso que una escuela pueda hacer eso porque es solamente este tipo de ciclo sistemático de pasar, de tener con claridad sobre cuáles son las metas que se quieren lograr y cuáles son las competencias que se quieren desarrollar y cómo se van a desarrollar para eventualmente evaluarlas, lo que permite ir haciendo las cosas mejor cada año. Y si las escuelas hacen esto no solas, sino como parte de una red donde todas están siguiendo una metodología parecida, propósitos parecidos, pues esto le permite a cada escuela ganar en un año, en este caso de 6 escuelas, 6 años de experiencia. Y esto es lo que yo he estado haciendo con una red de escuelas en el mundo como parte de la iniciativa global en relación a estos 3 libros a los que me refería. Y eso es lo que permite es acelerar el proceso de innovación pedagógica en la escuela. Bueno, finalmente quería mencionar este libro de liderazgo que es un ejemplo de cómo puede uno seguir a sus estudiantes, a sus exalumnos, evaluar lo que han aprendido y en base a eso, digamos, evaluar si las hipótesis pedagógicas que uno tenía están logrando lo que uno quiere. Y básicamente este libro que identifica cuáles son las características de los líderes efectivos, dice, bueno, hay siete lecciones aprendidas de estos, hay 7 de ese tipo de desafíos que los líderes educativos confrontan. Primero, los desafíos educativos son complejos y la capacidad institucional para resolverlas es limitada. Segundo, la mayor parte de estos desafíos son parte de un sistema. Toma tiempo el cambiar este sistema. Buena parte de lo que consiste en cambiar este sistema es ayudar a las personas a cambiar su manera de pensar y sus capacidades. La mentalidad que la gente tiene, el mindset es importante, la confianza es importante y bueno, hay que atreverse a, digamos, actuar. ¿Cuáles son las lecciones que han aprendido estos líderes resolviendo estos desafíos? Bueno, que es importante liderar éticamente,
Aquí hay que darse el tiempo para entender el desafío que buscan resolver, que para entenderlo hay que entender a las personas implicadas, mapear quiénes son los actores claves, que para entender cómo resolver un desafío es necesario tener un proceso de aprendizaje continuo a través de un ciclo como el que yo he descrito. Para ello es esencial que haya colaboración y crear oportunidades para que haya un liderazgo compartido, colectivo. La colaboración requiere buenas relaciones personales. Hay que prestar mucha atención a la ejecución y a los detalles de la ejecución. La comunicación es crítica. Es necesario balancear la paciencia con los reveses, que son inevitables cuando uno toma riesgos, junto con la ambición por tener impacto. Y la gran pregunta es si liderar efectivamente reformas que buscan hacer a la educación una educación integral requiere un liderazgo distinto. Bueno, yo quiero concluir con esta lámina que presenta los objetivos del milenio, porque la idea central que he tratado de presentar a ustedes en esta mañana es que para tener una formación que forme integralmente a las personas para participar cívica, social, política y económicamente en el siglo XXI, es esencial tener un currículum ambicioso y este debe estar orientado, alineado con metas ambiciosas como las metas del milenio. Muchas gracias. Así que ya ahora estoy pendiente a las respuestas de ustedes. Les invito a escribir sus preguntas y sus reacciones a lo que han escuchado en la Muchas pantalla. gracias, Yo leeré sus Fernando, por la respuestas y presentación iré y la contestando. explicación. De hecho, muy interesante todo. Y ahora abrimos para las preguntas. Por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, que escriban en el chat y Fernando va a contestarlas. Gracias. Bueno, mientras están escribiendo sus preguntas, aviso a todos que vamos a estar subiendo esta grabación en nuestro canal de YouTube, más o menos en una semana. Y desde ahí podrán acceder a todo lo que fue discutido. También vamos a poner esta grabación y los materiales utilizados en nuestro webinar en nuestra comunidad virtual de la RIED, y donde ustedes también van a poder acceder a todo eso para ellos, para las personas que llegaron más tardecita o que no pudieron estar con nosotros acá hoy. Bueno, creo que no hay preguntas por ahora y Fernando avisa que ustedes pueden buscarlo en la internet. Fernando, si quieres decir, ahí hay una pregunta de Janet. ¿Cuál sería su consideración si pensáramos que el currículo es una camisa de fuerzas para niños y niñas que no deja aflorar sus potencialidades individuales y sus competencias? Yo estoy completamente en desacuerdo con esa idea. Yo creo que, digamos, en un sistema en el cual, antes de que existiera la escuela pública, eh, el sistema de educación era tutorial, donde había tutores altamente educados, personas con estudios de doctorado, que enseñaban individualmente a los estudiantes a partir de sus intereses. Por ejemplo, así fueron educados el explorador Alejandro Humboldt, que recorrió todo este hemisferio, así como su hermano Guillermo, que fue el fundador del sistema educativo prusiano. Y ese sistema es magnífico y todavía funciona bien, pero el desafío es que el tipo de personas con esas capacidades, el tipo de personas que pueden hacer una educación verdaderamente personalizada a partir de los intereses del estudiante, son escasas. Y esa es la razón por la cual antes de tener la educación pública, pues la mayor parte de la gente no tenía acceso a la educación. Yo creo que el gran invento de la educación pública consiste precisamente en encontrar una forma de garantizar a todos
la oportunidad de desarrollar capacidades. Y de hecho, el origen la búsqueda de esta educación pública es una búsqueda que hace parte de la historia de este hemisferio. Cuando este hemisferio empieza a constituirse como repúblicas independientes, les voy a hablar de Sudamérica. Una de las personas, como ustedes saben, que primero planteó la idea de que Sudamérica debería ser independiente es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, un intelectual, un hombre muy culto, está viviendo, se ha establecido en Londres. Y estando él en Londres, en 1810, recibe a una delegación de otros venezolanos, como lo era Miranda, que incluyen a Simón Bolívar, a Andrés Bello, que había sido maestro de Bolívar, y a Oleari. Y Bolívar, Bello y Oleari van a Londres porque Venezuela acaba de firmar su independencia de España en 1810 y básicamente es un territorio quebrado, quebrado financieramente, necesita apoyo económico. Y entonces llega a Londres y Miranda, aparte de facilitar una serie de presentaciones con miembros del gobierno inglés para ver si logran el apoyo, sobre todo económico, financiero que quieren, les presenta a José de Lancaster. Y José de Lancaster es un educador que acaba de crear lo que hoy en día sería una escuela normal. Y el método de José de Lancaster, él se da cuenta que con este sistema tutorial con el que habían estudiado Humboldt, los dos hermanos Humboldt, pues el porcentaje de la gente que puede ser educada no alcanza a 1 por 1000. La educación es un tema reservado a las personas con más privilegio. Y Lancaster diseña un método que él llama el método monitorial para la enseñanza de los niños pobres, que es muy simple. Básicamente inventa el currículum. Dice hay que tener claridad sobre cuáles son las metas que debe tener la escuela, hay que desarrollar una forma progresiva, graduada de alcanzar esas metas, y eso le permitiría a una persona altamente formada, que él llama un profesor, uno de estos tutores, asistirse con otras personas que él llama monitores, que puedan educar a un número mucho más grande de personas. Bolívar se queda fascinado completamente con esa idea y le dice, usted nos va a ayudar a llevar esto a América del Sur. Y pocos años después Bolívar invita a Lancaster, Lancaster crea la primera escuela normal en Caracas y luego Lancaster viaja, Lancaster pasa 2 años en Caracas, viaja por Colombia, viaja por México, por varios sitios se establecen varias escuelas lancasterianas y ese es el comienzo de la educación pública. Entonces, en relación a si el currículum es una camisa de fuerza, yo diría el currículum es una forma estructurada, es una forma que permite universalizar la oportunidad de educarse. Ahora, lo que es importante es que esa estructura, por una parte, sea ambiciosa y esté bien diseñada, y por otra parte, que los profesores tengan la formación adecuada para poder enseñar de acuerdo a esa estructura. Bueno, lamento haber tomado tan largo para contestar su buena pregunta. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo creo que ya no tenemos más preguntas. Me gustaría agradecer una vez más, Fernando, por toda tu presentación y por tu tiempo y también a todos los participantes que estuvieron presentes hoy con nosotros. Muchas gracias. Am, Fernando, Fue un gran gusto estar con ustedes. Yo creo que esta sesión es un buen ejemplo de la importancia de las capacidades simples, ¿no? De las capacidades simples para hacer progreso. Decía el gran filósofo Woody Allen, es una broma, Woody Allen es un cineasta, que buena parte del éxito en la vida se explica por una cosa muy simple. Show up, aparecer. Y es interesante que en esta sesión, en la que se habían matriculado 80, pues al final llegaron 17 personas. Esa es la historia en muchas oportunidades en la vida. Hay una gran diferencia entre los que show up y los que no pueden show up porque tienen vida complicada. Pero fue un gusto estar con ustedes hoy. gracias a Muchísimas todos y ahora gracias. vamos a cerrar la sala. Muchas gracias, Fernando.